Heroico triunfo de la Paraguay de Gustavo Alfaro. Acaba de quedar eliminada Alemania de la Copa del Mundo. Paraguay eliminó a Alemania en lo que termina siendo a nivel sudamericano, no solo para Paraguay, uno de los triunfos más importantes para Conmebol en una Copa del Mundo. Porque es Alemania, porque es Paraguay, porque primero es un seleccionado que no está acostumbrado a jugar las Copas del Mundo, es un seleccionado el paraguayo que ha alternado entre participaciones, de una copa sí, una copa no, y la verdad es que termina siendo heroico. Termina siendo heroico lo de Paraguay, una Paraguay un poco argentinizada en el sentido por ejemplo, el destino de los futbolistas, con muchísimos jugadores que militan actualmente en el fútbol argentino, con un técnico argentino, por eso creo que también tiene esa cuota de identificación para nosotros los que no somos paraguayos, pero ha sido un gran triunfo el de la selección de Paraguay de Gustavo Alfaro ante la Alemania de Nagelsmann, una Alemania que por lo que habíamos hablado en esta Copa del Mundo era una Alemania con la mandíbula floja, era una Alemania que realmente no tenía esa frialdad, que no tenía ese instinto de oler sangre que tenían los otros seleccionados alemanes, de una Alemania que no ha sabido realizar esa transición y ese cambio de generación, sobre todo después de lo que fue la consagración en la Copa del Mundo del año 2014, una Alemania que realmente le cuesta muchísimo protagonizar, no solo en las Copas del Mundo, sino también algo que le viene pasando en la Eurocopa, una Alemania que había logrado meterse en una semifinal de, por ejemplo, la Eurocopa de 2016, después de ser campeón del mundo, pero no era una buena Eurocopa a nivel general de Alemania. En esa Eurocopa, por ejemplo, Italia debió haber eliminado a Alemania y terminó cayendo por penales. Después termina quedando en ese torneo, Alemania queda eliminada con Francia y más al tiempo reciente, más a quizás uno de los últimos certámenes, Alemania siendo anfitrión de la última Eurocopa y quedándose en la puerta de una final después de quedar afuera con España. La verdad es que Alemania no juega una final de un certamen continental desde el año 2017, cuando termina siendo campeón de la Copa Confederaciones. Es lo único que le ha quedado a Alemania después de aquel campeonato del mundo obtenido en Brasil. Ahora, con respecto a lo que ha sido el partido de hoy, de la selección de Paraguay de Gustavo Alfaro, el partido para mí termina siendo perfecto. ¿Qué más podía hacer Paraguay ante una selección como la de Alemania, que tiene muchas variantes, que tiene jugadores en Europa, que tiene además jugadores que se conocen bien porque la mayoría de los jugadores de la selección de Alemania militan todos en una Bundesliga, con varios de ellos jugando en el Bayern Múnich. Por eso me parece que tiene un mérito enorme lo de Alemania y tiene un mérito enorme, mejor dicho, lo de Paraguay eliminando a esta selección alemana, que es una Alemania que juega bien, pero que no es la Alemania de otros tiempos. Creo que es una selección que no termina siendo punzante, que termina siendo un poco de esto que se viene haciendo en esta Copa del Mundo. Mucha tenencia de pelota intrascendente. Bueno, hoy Alemania, más allá de que en un momento termina siendo figura al arquero Orlando Gil, que me parece que es la gran figura de este partido, no solo por los penales, sino también por el partido en los 120. Termina siendo figura al arquero de San Lorenzo y también por esto voy a toda esta argentinización que tiene esta selección paraguaya, porque hoy Paraguay termina eliminando a la selección alemana con gran parte de esos jugadores jugando en Europa en el sentido de jugar en las ligas más importantes del mundo, en las más competitivas, con un gran porcentaje jugando también en el Bayern Múnich, un gran porcentaje jugando en la Bundesliga. De hecho, de los titulares el día de hoy, son muy pocos los que no juegan en la Bundesliga. Podría mencionar a Sané, podría mencionar a Rudiger, puedo mencionar también a Wirtz, pero después juegan todos en la Bundesliga. Juegan todos en la Bundesliga y eso tiene un mérito también para la selección paraguaya, que le termina agregando otro extra más a esta eliminación histórica que termina siendo, porque no deja de ser un 16 de final, no deja de ser un partido de eliminación directa. No es lo mismo hacer lo que hizo, por ejemplo, México en Rusia 2018, ganándole a la selección de Alemania en fase de grupos, que lo que hizo Paraguay el día de hoy. Uno podría decir, sí, México lo hizo en los 90 minutos reglamentarios. Ahora, este partido, si bien Alemania termina quedando afuera en la fase de grupos en aquella Copa del Mundo en Rusia, era una Copa del Mundo donde quedaban dos partidos por delante. Acá, la selección de Alemania termina siendo eliminada por Paraguay en ese partido definitorio. Por eso es distinto. No quiero decir que sea más, quiero decir que sea menos. Sí creo que, por ejemplo, a nivel calidad, esa selección de Alemania tenía más. Ahora, la verdad es que lo que hizo Paraguay el día de hoy es recontra meritorio. Es recontra meritorio porque Paraguay
Tiene muy pocos jugadores jugando en Europa. De hecho, uno de los únicos jugadores que tiene este seleccionado paraguayo jugando en Europa y en una de las ligas competitivas, como es la liga francesa, que así y todo es una de las menos competitivas dentro de las 5 grandes ligas, es quien termina haciendo el gol. Porque el gol lo termina haciendo Enciso, que juega en el Racing de Estrasburgo. Y porque Enciso termina teniendo para mí su gran revancha en esta Copa del Mundo, porque no había tenido buenos partidos, la verdad es que había alternado y había tenido más malas que buenas en este Mundial. Una Paraguay que comenzó con aquel partido realmente tan malo, tan papelonesco, porque fue un papelón lo que protagonizó Paraguay en el debut de la Copa del Mundo ante nada más y nada menos que Estados Unidos, perdiendo por goleada, siendo además completamente dominado en ese partido, y ahora lo termina eliminando Alemania. Y las vueltas que tiene esta Copa del Mundo. Por eso también la Copa del Mundo, como se dice popularmente, es único, es lo único. Porque es algo irrepetible. Eliminar a Alemania en una Copa del Mundo es algo que ninguno de estos jugadores se va a olvidar jamás. Es algo que ninguno de los jugadores de Alemania va a olvidar jamás. Hoy fue el último partido de Neuer en un partido de mundiales. El último partido de Manuel Neuer, uno de los más grandes, al menos para mí, el más grande arquero en la historia de este deporte, va a ser quedando eliminado ante Paraguay por penales en Estados Unidos. Ese va a ser el último recuerdo de Manuel Neuer con la selección de Alemania. El último recuerdo de Neuer, quizás el arquero más grande en la historia de este deporte, va a ser siendo eliminado por penales ante Paraguay. Y eso la verdad es que es una imagen fuerte también. Es una imagen que es muy fuerte también, no solo para Neuer, sino también para la propia Alemania. Que uno de sus más grandes ídolos, porque la verdad es que es un símbolo junto también a Oliver Kahn, a quizás otros grandes arqueros que ha tenido el fútbol alemán, que se ha vuelto sobre todo en este fútbol moderno de los años 2000 en adelante una escuela de arqueros, el fútbol alemán, termina siendo una imagen fuerte. Porque Neuer no estuvo a la altura en esta Copa del Mundo. Y Neuer no estuvo a la altura porque Alemania no viene encontrando un reemplazante, no viene encontrando un arquero que le brinde seguridad, que le brinde garantías, y por eso lo tuvieron que llamar a Neuer, que estaba retirado de la selección. Y bueno, acá están los resultados también. Si vos traes un arquero que no venía siendo parte del proceso mundialista, porque los arqueros que vos convocaste no te dieron garantías, pueden pasar cosas como esta, y por eso es también que la selección de Alemania se termina quedando afuera de esta Copa del Mundo, porque esto, con todo el respeto que se debe tener hacia Neuer, no deja de ser una improvisación. No llevar a un arquero que no fue parte del proceso mundialista es una improvisación más allá de que Neuer haya jugado la Eurocopa. Más allá de todo eso. Porque gran parte de las eliminatorias Neuer no la juega. Por eso digo que lo de Alemania termina siendo otro papelón. Y la verdad es que también es difícil decir, bueno, es una derrota como para hacer autocrítica, como para ver qué se ha hecho mal. No, tampoco. Porque ya viene acumulando este tipo de derrotas Alemania. Viene acumulando este tipo de derrotas. Del 2014 en adelante. Del 2014 en adelante, la eliminación con Francia creo que es la menos papelonesca, creo que es la más digna de las últimas. Pero después, Rusia 2018, eliminado en fase de grupos con, por ejemplo, Suecia, Corea del Sur y México. Después nos tenemos que ir a la Euro 2021, mala Euro de la selección de Alemania. Copa del Mundo 2022, eliminado en fase de grupos con España, Costa Rica y Japón. Eliminado en la Eurocopa 2024 siendo anfitrión, también quizás de lo más digno del último tiempo, pero termina siendo eliminada en casa. Alemania eliminada en su propia casa ante España, que después fue campeón del mundo en su territorio. En su territorio terminó siendo campeona la selección española, dejando afuera a Alemania en el último partido, en ese momento de Neuer y también de Toni Kroos. Es muy fuerte esto, y ahora Alemania termina superando la fase de grupos también, porque esta fase de grupos hasta permitía que un tercero se clasifique. Pero aún así, Alemania no la pasó bien en la fase de grupos. Alemania, uno no puede decir que sea injusta esta eliminación de Alemania, porque Alemania termina clasificando, pero termina clasificando por lo justo, porque le ganó a Curazao en la primera fecha. Ese fue el único partido que uno podría decir que Alemania ganó bien, porque después el partido ante Costa de Marfil fue un partido muy parejo, tranquilamente podría haber perdido Alemania de no ser por la inocencia del conjunto africano, y después termina cerrando su fase de grupos perdiendo con Ecuador. Por eso tampoco podemos decir que sea injusta la eliminación de Alemania. Y por otro lado, fue un partido heroico de Paraguay. Heroico porque era lo que había que hacer. Era primero defender y después ver cómo atacar a Alemania. Y aún llegándole muy poco, porque le llegó muy poco Paraguay a Alemania, le termina convirtiendo el gol. Y a esto voy con la irresponsabilidad de llevar a Neuer y también a que esto sea una improvisación.
terminó siendo una improvisación llevar a Neuer. Un manotazo ahogado, porque tiene 40 años también. Y eso influye en el arquero. Influye llevar un arquero de 40 años, es dar ventaja de cierta manera. Quizás puede llegar mejor, peor físicamente, pero no deja de ser un arquero con 40 años y me parece que acá también es donde Alemania empieza a perder la Copa del Mundo, donde empieza a sembrar su eliminación. Una eliminación que termina siendo temprana, que termina siendo sorpresiva, porque más allá de que uno sabía cómo podía plantear el partido Paraguay, nadie pensaba que Paraguay iba a pasar, era muy poco probable. Dentro de las posibilidades estaba, pero era muy poco probable que Paraguay lo logre y aún así lo logró. Y tengo que reconocer que es un partido tácticamente implacable de Paraguay. Porque Alemania tenía muchas variantes desde el banco. En un momento entra Amiri, un volante de la Bundesliga que para mí es un jugador muy interesante, sobre todo de 3 cuartos en adelante. Porque después se da el lujo Alemania de sacarlo a Wirtz, por ejemplo. Se da el lujo de sacarlo a Wirtz para que entren jugadores como Goretzka, para que entren jugadores como Musiala, por ejemplo. Musiala que es un jugador que en un momento se puso a la altura de Lamine Yamal. Y yo tengo que decir que, a diferencia de Lamine Yamal, yo a Yamil Musiala no lo vi nunca ganar un partido importante. Yo entiendo y yo veo que es un jugador con talento, con habilidad. Ahora, Musiala nunca es determinante en un partido importante. Nunca lo es, ni para Alemania, ni para el Bayern Múnich. No lo es. Evidentemente, hay algo que no solo tiene que ver con esto, sino también que tuvo una lesión muy dura hace poco, que la verdad no es fácil volver de ese tipo de lesiones de la rodilla, y evidentemente lo ha condicionado porque no ha vuelto a ser ese Musiala de antes. Ahora, evidentemente, desde lo mental hay algo que le está faltando a Musiala, porque nunca es un jugador que sea protagonista en un partido importante de estas características. No te hace ganar un partido como este Musiala. Y después, lo que hay que decir, otro de los que para mí termina decepcionando, es Wirtz, que tuvo también un partido prolijo, un partido que no fue malo, no fue un espanto el partido de Wirtz. Pero uno espera de algunos jugadores un plus que estos jugadores no terminan dando. Havertz es el que termina haciendo el gol, con un gran centro. Después Alemania intentó jugar un partido a través de la pelota aérea y ganarle de cabeza a Paraguay. A Paraguay que justamente es algo que los caracteriza a los paraguayos, es el juego aéreo. Y así es como Paraguay termina resistiendo y llegando al tiempo extra. En el tiempo extra le terminan anulando un gol a Jonathan Tah que termina siendo anulado por una falta de Antón. Antón que le comete una falta a Orlando Gil, la gran figura de este partido. Gil, que fue la gran figura de este partido, el arquero de San Lorenzo, que termina siendo una figura tapándole 2 o 3 pelotas claras de gol al seleccionado alemán. Sobre todo en el tiempo extra me parece que termina siendo lo mejor de Gil, que termina siendo gran partícipe de esta victoria. Después por el lado del conjunto paraguayo, muy firme la línea de 4. La línea de 4 que fue contenida también por una mitad de la cancha que hizo un desgaste enorme. El seleccionado paraguayo de mitad de cancha en adelante hizo un desgaste enorme físicamente. Lo que corrió Cubas, lo que cortó Cubas, el partido que jugó el volante del Vancouver Whitecaps. Fue impresionante lo de Cubas. También para rescatarlo de Galarza Fonda. Galarza Fonda que no paró de correr. No paró de correr en ningún momento. Me parece que uno de los que termina padeciendo el partido, obviamente por el trabajo defensivo, termina siendo Almirón. Y después Enciso que el gol lo termina salvando, pero también otro jugador que ha tenido que correr muchísimo. Después en el segundo tiempo termina saliendo Ábalos, me parece que era lógico el trabajo de Ábalos que intentó ganar por arriba, que hizo un partido correcto, pero también era muy difícil sabiendo que casi no pasó tantas veces de mitad de cancha hacia adelante Paraguay. Paraguay cada vez que pasaba de mitad de cancha hacia adelante era una oportunidad que había que sacarle todo el jugo posible y Paraguay entendió eso y más allá de que mentalmente debió ser un partido muy agotador para los jugadores porque es correr constantemente detrás de la pelota, estar pendiente 120 minutos de que no te convierta en un gol y aún así llegar a los penales y llegar también a los penales y tener la lucidez para patearlos bien. Por eso para mí es que este seleccionado paraguayo tiene muchísimo mérito en este resultado. Por esto es que Paraguay para mí tiene un gran mérito en esta clasificación. Por eso es tan heroico lo que ha hecho no solo Paraguay, sino también Alfaro tratando de convencer a los jugadores de que era posible. Porque el panorama de Paraguay en esta Copa del Mundo era desolador después de perder el primer partido, después de ganarle casi colgado del travesaño a Turquía en el segundo, y de arreglar un poco ese empate, ese famoso pacto con Australia, para que ambos estén en la fase final. Bueno, de ese famoso pacto
a lo que ha sido esta victoria de Paraguay, una de las grandes victorias que ha tenido Paraguay en la Copa del Mundo. Llegó en cuartos en 2010 y termina quedando fuera ante, en ese momento, la que termina siendo campeona del mundo, la selección de España. Después termina teniendo una eliminación con Francia en Francia 98, a la cual tendrá una revancha. Tendrá su revancha el pueblo paraguayo tras lo que ocurrió en Francia 98, porque es muy probable que el rival en la siguiente fase sea Francia. Es muy probable que sea Francia uno de los candidatos. Será un partido durísimo para el seleccionado paraguayo, que habrá que ver en qué condiciones llega, porque después de jugar 120 minutos el día de hoy, la verdad es que habrá que ver mucho ese tema físico, porque es un equipo que hace un desgaste muy grande para defender y seguramente lo termine padeciendo ante un seleccionado como el francés también, que es un seleccionado que tiene físicamente una diferencia que la termina marcando con sus delanteros, con Dembélé, con Mbappé, con Olise, con Barcolá. Bueno, será trabajo para otro día, porque lo de hoy del pueblo paraguayo, de este seleccionado de Paraguay, de Gustavo Alfaro, termina siendo heroico. Termina siendo heroico, termina siendo un triunfo para la historia, que una selección de Conmebol que no sea Argentina, ni Brasil, ni Uruguay elimine a Alemania en una Copa del Mundo. Es algo histórico realmente. Y se suma a la lista de grandes derrotas que ha tenido UEFA en esta Copa del Mundo. No ha sido un gran mundial para los europeos, salvo por algunas excepciones. Obviamente tienes más representantes, pero no deja de ser una federación que hasta el momento no ha dejado una buena imagen del todo en esta Copa del Mundo. Pero bueno, ha clasificado Paraguay, espera por Francia o su rival en la siguiente ronda. Y hasta acá lo que ha sido el video de hoy. Los invito a dejar su me gusta, que comenten, que se suscriban, que me sigan en mis redes sociales y nosotros nos vemos hasta la próxima.